Bueno, ya entonces ustedes nos dicen cómo quieren que iniciemos, Bueno, desde dónde. normalmente es como ustedes quieran. ¿Cómo Ya comenzó ese testimonio, esa historia, su ustedes hogar, no sé? ya han dado ese testimonio antes. Sí, 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 hemos dado el testimonio en otras ocasiones. Bueno, Bueno, como ustedes se sientan más cómodos donde quieran comenzar, no se preocupen. pues yo creo que debemos de empezar por donde todo se partió en dos. Fue hace 5 años y medio cuando tuvimos un encuentro personal con Cristo en un retiro espiritual. Yo fui a un retiro espiritual con la comunidad Lazos de Amor Mariano y allá fui confrontado con el pecado. Fui confrontado con el pecado. Yo soy médico de profesión y tenía en mi cabeza mis argumentos por los cuales habíamos obrado bien para que mi esposa se hiciera la tubectomía, o sea, la cirugía para no tener más bebés. Ah, Nosotros teníamos cuatro. perdón, Gustavo, que te interrumpa, discúlpame. O sea, que ya en ese momento estaban casados. ¿Cuánto Ah, sí, llevaban de claro, claro. casados? Nosotros vamos a estar 21 años de casados este año. Y en ese momento, ¿cuánto llevabas de casado? 16 años. 16 16 años. años. Ah, no, usted se me adelantó muchísimo. Este hombre tira caramba. 16, Pero bueno, 16 años de casados en ese momento. y tenían hijos ahí, ¿o no? Teníamos 4 Ah, no, hijos. no, no, espere, devuélvase un poquito. Devuélvase un Usted fue el que poquito. le No, dijo es que que para allá cuando vamos, quiera. para allá vamos. Empezamos como en la mitad. No, por eso dije yo que empezamos en la parte donde se partió la historia para retomar ya un poquito más hacia atrás. Ah, ok, listo. Entonces, yo en el examen de conciencia me confrontaron por si estábamos cerrados a la vida. Yo dije, sí, mi esposa se hizo la tubectomía. Entonces, yo, médico y con la soberbia que nos suele caracterizar a muchos médicos, fui y le dije a uno de los misioneros que nos estaba apoyando que para mí eso no era un pecado, porque estaba anteponiendo la vida de mi esposa. Si yo ponía en riesgo la vida de mi esposa y se moría en una cesárea, eso sí era un pecado. Entonces él me dijo, listo hermano, esos son sus argumentos. ¿Cuántas cesáreas tiene su esposa? Y yo, 3. Y una cesárea más le puede ir muy mal. Entonces me dijo, listo. ¿Y qué dijo el Señor? Entonces yo me quedé como, tiene razón. O sea, yo nunca le pregunté a Dios, nosotros nunca le preguntamos a Dios si Él estaba de acuerdo con que hiciéramos la tubectomía. Entonces nos confrontamos con el pecado, pues yo me fui a confesar. Entonces devolvámonos unos años atrás. Nosotros nos casamos, yo me gradué de médico y nos casamos y nos fuimos a hacer el rural. Y más o menos a los año y medio, 18 meses de estar casados, nació nuestra primera hija, Vanessa González, Vanessa Alexandra. Vanessa tiene en ese momento 20 años, es religiosa de las hijas del Fiat. 20 meses después nace Ana Sofía. Ana Sofía tiene 18 añitos, en ese momento es una misionera increíble. Y en ese momento que nos hacen la cesárea para Ana Sofía, el ginecólogo le pregunta a mi esposa que si se quiere hacer la tubectomía, que se quiere hacer la tubectomía. Mi esposa dice que bueno, pues me mira a mí, ella sí quería hacerse la tubectomía, de hecho ella quería tener un solo hijo, desde siempre se había imaginado con un solo hijo, yo sí quería muchos hijos. Y cuando me mira a mí, yo le digo que todavía no nos operemos, que yo quería tener un niño. Ya teníamos 2 niñas y yo quería un niño, el tercero. Listo, no se operó y 2 años 22 meses después nacen Marcos y Mateo, un embarazo gemelar. Oh. El Señor no se va a ganar en generosidad, dijimos no a la tubectomía y Él nos mandó 2. En ese momento, tercera cesárea, embarazo gemelar, nos dijeron, ¿va a hacerse la tubectomía? Nosotros dijimos, claro que sí. Entonces, le hicieron la ligadura de trompas a mi esposita y empezamos a vivir como en automático. O sea, años después nos dimos cuenta que todos esos años entre la tubectomía y el retiro espiritual vivimos en automático. Vimos realmente muchas cosas que mi esposa me pregunta, ¿te acuerdas de tal cosa? Y yo, no, ¿y eso cuándo fue? Pasó durante esa época. Vinieron años muy duros, años de dificultades en la pareja, en el hogar, en el trabajo,
Y todo eso nos llevó a tocar fondo desde el punto de vista espiritual y llega el retiro de Lazos de Amor Mariano hace 5 años y medio, en el cual se parte la historia en dos. Se parte la historia en dos. Salgo del retiro muy cuestionado, le digo a mi esposita que se vaya de retiro, ella se va a los 8 días y ella llega con la misma inquietud. Ella llega con la misma inquietud, nos hicimos la tuectomía, estamos en pecado, nos confesamos, entonces pues se borra la pena eterna, pero bueno, ¿qué vamos a hacer para reparar? Y el Señor, que es muy astuto, nos coloca en el corazón un deseo de un hijo. Entonces empezamos nosotros a orar como pareja, no le contamos a nuestros 4 hijos, quienes posteriormente también van paulatinamente ellos a retiro y empezamos toda una aventura de consagrarnos, de empezar el proceso para ser misioneros en Lazos de Amor Mariano y aquí, por gracia de Dios, estamos y por su misericordia. Entonces empezamos nosotros a orar para tener un bebé, diciéndole al Señor que no sea, pues que nada es imposible para Él, que si en su voluntad está, Él podía gestar un embarazo independiente de que estuviéramos operados. Y hicimos la gestión de averiguar cuánto costaba la cirugía de recanalización, era una cirugía muy costosa. Entonces finalmente desistimos de la cirugía como tal y empezamos a orar. Cierto día, haciendo el rosario, los 4 muchachos, a Vanessa, Sofía, Marcos y Mateo, empiezan a poner en las intenciones del Santo Rosario un bebé, que querían tener un hermanito. No habíamos hablado nada con ellos, o sea, ahí fue espontáneo. Entonces, nosotros ya habíamos encontrado pues que el Señor nos había hecho un llamado como esposos y como matrimonio a querer otra vez ser papás, ¿cierto? Y ahí empezamos a experimentar, digamos que otra experiencia maternal y paternal en una edad de, digamos, un poco más adultos, porque pues los hijos los tuvimos muy jóvenes. A los 25 años yo ya tenía los 4 hijos y a los 29 años también teníamos los 4 hijos, éramos muy jóvenes. No los pudimos disfrutar como de pronto uno desea, ¿cierto? Porque a veces los aceleres, los afanes, los compromisos, todo nos lleva como a vivir una vida muy apresurada, ¿cierto? Entonces, no los disfrutamos como queríamos, ¿cierto? Y ese vacío se sentía. Y el Señor, cuando vamos al retiro, nos regala como esa capacidad de reflexión, de también perdonarnos después de que nos sentíamos perdonados por Él, y nos da ese regalo de otra vez, sientan ese deseo de papás. O sea, nació en nuestro corazón y todo se dio, todo se dio. No sé si de pronto ya quieres contar esa parte o cuento una parte de atrás. Un puntito que yo quisiera comentar, pues 2 cositas importantes. Una, muchas personas pueden pensar, por ejemplo yo lo pienso, bueno, tienen 4 hijos, están abiertos a la vida porque tienen 4 hijos, pero al tomar la decisión de hacerse esa cirugía, pues obviamente ya se cerró la oportunidad de más hijos. Esa cirugía, cuéntame, pues ustedes desde el punto de vista como científico médico, ¿es esa reversión o lograr un embarazo después de esa cirugía es fácil, es muy difícil, es muy complejo? ¿Qué tanto es? Depende de las circunstancias. Mi esposa le hicieron una cirugía de ligadura, o sea, le cortaron las trompas y las quemaron, entonces dejaron pues como los muñoncitos muy alejados. Entonces la posibilidad pues de una recanalización natural es muy bajita o cero. Y después de tantos años, porque pasaron 13, 14 años, entre más años pasen es más difícil que la cirugía sea exitosa como tal. ¿Quieres contar algo de atrás? Sí, o sea, Todo lo que ya vamos a preguntar a Alex también. Tú ibas a preguntarnos algo. Que cuenten todo lo que quieran, por favor, bien generosos. Miren qué bonito Sí, yo lo creo que que estás contando, porque es que hay muchas mujeres que pueden decir, ay, ¿cómo así? O sea, que yo llevo tanto tiempo y hay alguna posibilidad. Uno se puede hacer eso. Ay, es que la cirugía tiene reversión. O sea, yo hago la pregunta es porque eso le puede generar dudas a muchas personas. Total. Y para eso estamos acá. Realmente queremos como abarcar muchísimas cosas y ojalá el Señor pueda poner en nuestro corazón todas las inquietudes que tengan estas mujeres y estos matrimonios, porque nosotros lo vivimos
y sabemos que es estar antes y después de una tubectomía y una reversión, y en el Señor. Resulta que cuando yo estaba soltera, yo sí vengo de una familia más grandecita, nosotros éramos 7 hermanitos, 2 en el cielo y 5 pues aquí en la tierra. Yo era la segunda mujer, la segunda hermana, pero era la mayor de todas, entonces digamos que como ayuda, en la ayuda con mi mamá, yo tuve como una una herida con la maternidad, ¿cierto? Porque de pronto veía que no se llevaba la maternidad como yo pensaba que se tenía que llevar. Mi mamá, muy buena mamá, pero yo tenía en mi cabeza de pronto la mirada puesta en una tía de cómo lo hacía y yo quería hacerlo así. Entonces, la maternidad mía tenía una herida. Entonces, cuando Tavo y yo hablábamos solteros de que nos íbamos a casar, él me decía, mi amor, yo quiero tener por ahí 7 hijos. Y yo decía, no, una, no más. Él me decía, no, yo quiero más. Y yo me puse a pensar y yo, no voy a alegar más con él, yo lo convenzo. Bueno, tenemos la primera hija. No sé. Tenemos la primera hija y esa maternidad, pues obviamente es una cosa que uno no logra imaginarla completamente, ¿cierto? Y cada hijo es un regalo diferente, o sea, nosotros que tenemos la bendición pues de tener, ya les vamos a decir cuántos hijitos, cada hijo es un mundo diferente, una experiencia diferente, un amor diferente, por eso no hay forma de comparar. Cuando a uno le preguntan, bueno, yo no conté que yo era psicóloga, yo sé que de pronto en la publicidad que hicieron, pues ahí pusieron, no sé, pero yo soy psicóloga clínica y cuando yo estaba en la universidad, yo recuerdo que un profesor, él sabía que yo ya tenía 4 hijos, yo estudié cuando ya tenía los 4 hijos. Y cuando yo estaba en la universidad, ese profesor me decía, me tiraba muy duro me tiraba por ser mamá. Y me decía, ustedes las mamás siempre tienen un hijo preferido. Entonces yo decía, pero a ver, un día me paré y le dije, cuéntame cómo puedo medir el amor, porque yo no sé cómo medirlo. Pero si hay alguna forma de medirlo, pues cuéntame para yo poder saber cómo es eso. No hay forma de medir el amor de los hijos, no hay forma de medir el amor para nadie, para nadie. Y resulta que ya después cuando venimos al retiro, sentimos ese amor tan grande, tan generoso del Señor, y sentimos ese llamado nuevamente a ser papás, o sea, yo no lo podía creer. O sea, yo no lo podía creer que yo estuviera anhelando otro hijo, porque yo siempre fui quien le dijo a Tao, él entraba a las cirugías y yo le decía, déjame operar, déjame operar. Él me decía, no, mi amor, otro hijo. Cuando Marcos y Mateo, ahí de pronto podemos hablar un poquitico espiritualmente sobre lo que es la donación en el matrimonio. Yo recuerdo que yo estaba ahí en la cesárea y él estaba ahí, y el ginecólogo era amigo, dijo, Gustavo, mira, o sea, se necesita por notaría un poder para yo poder operar, que tú des permiso, pero yo hago la tubectomía, imagínense, yo hago la tubectomía y después me traen el documento. Y Tao me miró y me dijo, mi amor, yo quiero un niño, no te operes. Yo lo miré, yo pues no me operes que voy a mirar como si Dios nos regala pues ese hijo. Finalmente llegan Marcos y Mateo, pues esos 2 regalos de esos 2 hombres, y ya yo pensé que eso era demasiado, o sea, pero demasiado. De hecho, ya éramos escándalo para el mundo. Ya éramos escándalo. O sea, uno llegaba a cualquier restaurante y nos miraban y no faltaban los que hablaban, los que empezaban, o sea, tanto para los que se escandalizaban para bien como para los que les alegraba ver una familia numerosa en estos tiempos. Claro. Entonces ya finalmente, entonces los muchachos empiezan a pedir, los niños empiezan a pedir un hermanito en el Santo Rosario y nosotros con ese dolor en el corazón. Y listo, y empezamos a orar, pero nosotros estábamos pidiendo lo que para nosotros era viable, que el Señor permitiera esa gestación sobrenatural en la cual mi esposa quedara en embarazo a pesar de la cirugía, porque hemos visto casos de mujeres con tubectomía u hombres con vasectomía que después de un tiempo pueden procrear, pero el Señor tenía otro plan diferente. Un día cualquiera estábamos en una reunión de esos días que hacen en los edificios, en las unidades residenciales, tarde de la noche, 8 o 9 de la noche, con el administrador, cuando me escribía alguien por el WhatsApp
que necesitaban que si yo les podía colaborar porque el niño, uno de sus hijos, necesitaba un certificado para poder participar en un partido de básquetbol al día siguiente. Y yo, no, pero ¿cómo así? Yo no hago consulta y menos domiciliaria, ¿qué vamos a hacer? Pero sin embargo le dijimos, vamos. Le dije, ¿qué hacemos? Y dijo, vamos, y yo, vamos. Cuando llegamos a la casa de esta señora, había cuatro niños de diferentes edades ahí en la sala. Unos comiendo, otros durmiendo, otros haciendo tareas, otros jugando. Entonces mi esposita entra y le dice, tienes 4 como yo. Y ella le dijo, no, yo tengo 7. Los otros están durmiendo. Entonces mi esposa le dice... Entonces era una mujer muy joven, es una mujer muy joven, y yo no lo podía creer, yo, 7 hijos, ¿Cómo? pero ¿cómo hacen? ¿Cierto? Porque es que lo más difícil, o sea, de pronto una de las dificultades también más grandes para uno ejercer una paternidad o para uno aceptar una maternidad o una paternidad, es que nos han llevado a que racionalicemos mucho, a que de alguna manera como que miremos antes de, que planeemos todo antes de, si sentimos el deseo de tener un hijo es, pero si tendré con qué pagarle la universidad, si tendré con qué pagarle una prepagada, si tendré con qué pagarle el colegio que quiero, si tendré con qué pagarle de pronto los viajes que desee hacer, las especializaciones. Y yo, o sea, uno también se pone pues como en ese plan de, y el egoísmo, o sea, y yo no me voy a poder realizar, bueno, un montón de inquietudes. Y resulta que para mí, pues yo mirar como esa mujer tan joven y dedicada a la maternidad, yo decía, pero ¿cómo lo hace? 7 hijos. Pero bueno, ya ese deseo el Señor lo había puesto en el corazón. Entonces ella me dijo, no, pero ¿cómo así que te gané? Es que tú no conoces, no sé si puedo decir el nombre del doctor, él también es de Juan Rafael Mejía, ginecólogo Juan Rafael Mejía. Él en este momento hace reversiones a muy bajo costo, devolviéndole al Señor, resarciendo todo lo que hizo en un inicio, cuando era ginecólogo, le hacía tubectomías. Y él cuando se dio cuenta también en su conversión, lo que había hecho, o sea, cómo había deshonrado al Señor, empezó a reparar de esa manera, haciendo reversiones, y todavía lo hace, haciendo reversiones a muy bajo costo. Entonces, bueno. Entonces, yo le dije a la señora, venga, regáleme el nombre del médico y si tiene el contacto. Ella me mandó posteriormente el número del celular, yo le escribí al doctor al otro día por la mañana. Eso fue el martes, al viernes ya estábamos sentados con el doctor en el consultorio de él. Cuando llegamos nos preguntó que por qué nos queríamos hacer la reversión. Entonces nosotros le contestamos en coro que porque queríamos tener otro bebé. Entonces él dijo, no, muchachos, siéntense. Entonces nos sentamos y nos dijo, miren, la relación matrimonial es una relación de 3. Es una relación de Dios y los esposos. Cuando ustedes toman la decisión de hacerse la tubectomía o cuando cualquier pareja toma la decisión de utilizar anticonceptivos, utilizar preservativo, cualquiera de estas cosas, lo que hace es romper el vínculo con el Señor, rompe el canal de la gracia que se tiene con el Señor. El Señor siempre se queda ahí, pero nosotros decidimos darle la espalda y alejarnos. Él se va a quedar ahí, pero no nos puede obligar. Y nosotros rompimos ese canal con Él. Entonces, la motivación por la cual ustedes deben de hacerse la reversión es restablecer el canal de la gracia. Porque yo soy ginecólogo, yo les puedo hacer la cirugía, les puedo garantizar que la cirugía queda bien, pero si en el hogar de Gustavo y Marisol el Señor tenía establecido que eran 4 hijos, serán 4 hijos con o sin reversión de la tubectomía. Entonces, otra vez estamos poniendo nuestra voluntad por encima del Señor. Queremos otro hijo, pero no le hemos preguntado al Señor qué quería Él con nosotros. Lo entendimos. 15 días después Marisol ya estaba en quirófano, se hizo la reversión de la tubectomía. Estamos hablando de mayo del 2019, hace 4 años. Empezamos a hacer todo un proceso de búsqueda del embarazo. Y mes tras mes, nada. Cuando por fin nos abandonamos en que realmente fuera la voluntad de Él y que nosotros no íbamos a forzar la voluntad de Él, en enero del 2020 nos damos cuenta, finalizando o principiando febrero, nos damos cuenta que estábamos en embarazo. Llegó la pandemia,
la pandemia, nos encerraron, los controles de mi esposita eran a puerta cerrada, yo me tenía que quedar en el carro esperándola, ella subía, le hacían la ecografía y volvía y bajaba. Afortunadamente vimos con un ginecólogo muy querido que me mandaba fotos en vivo. Yo quiero contar algo antes de seguir con esto, que eso es muy lindo, pero, o sea, esto que se vive cuando uno reversa, digamos, el acto que nosotros tuvimos de tubectomía, o sea, a uno le pueden decir muchas cosas. Esto no es fácil asimilarlo, porque como mi esposo decía, escuchamos lo que Juan Rafael nos dijo, pero de ahí a tener ese combate mes a mes pero, o sea, Señor, es que no me vas a dar otro hijo, Señor, es que no me lo merezco, Señor, es que todavía necesito reparar, o sea, es una lucha constante como papás, porque ya había un deseo. Eso se los digo porque nosotros ya hemos dado este testimonio y muchas mujeres cuando yo dije esto, muchas mujeres se tocaron y dijeron, es que yo ya me hice la reversión y no he podido quedar en embarazo, no he podido quedar en embarazo. Y digamos que la invitación es a que nosotros respetemos la voluntad de Dios, pero no solamente que la respetemos, sino que la amemos. Porque los hijos van a llegar en el momento que el Señor lo desee, lo disponga, ¿cierto? En los planes de Dios, porque nuestros planes, las cosas serían hace muchos años antes, ¿cierto? Pero en los planes del Señor tenemos que respetar sus tiempos, sus decisiones y sobre todo amar su voluntad. Es la única forma de poder entender que se puede reparar, se puede revertir una cirugía, pero que necesitamos es amarlo a Él, amarlo a Él. Eso que Y dices entregarnos a mí, perdón, eso que dices a mí me reconforta mucho, es como un bálsamo para mi corazón, porque en el caso de nosotros solo tuvimos una hija, Sarita tiene 13 años y nunca volvimos a ser papás. Y es difícil, ¿cierto? Pero eso que tú dices, aceptar la voluntad de Dios, si tienes muchos, si tienes pocos o lo que sea, pero es un plan perfecto. Y es un anhelo, pero siempre decimos, pues Señor, y le decimos a Sarita cuando llora, mi amor, pues es la voluntad de Dios. Nosotros ¿cierto? queremos, pero si no quedas es que el Señor no. Es la voluntad del Señor. Entonces cuando tú dices 7, 4, yo digo, ay. Pero tenemos lo que el Señor quiere, o sea, qué más lindo, yo sé que no es fácil de pronto como llevar eso como al corazón y hacerlo pues como mío, pero lo que tú dices es un bálsamo que de pronto aliviana la carga de muchas mujeres, porque yo también estuve ahí, o sea, para nosotros fueron 9 meses, y yo te digo, como yo no quería tener más hijos, yo pensaba que el Señor estaba enojado conmigo, o sea, realmente así lo sentía que yo había sido tan mala hija de Dios, que en ese momento el Señor no me iba a regalar otro hijo, no lo merecía. Pero cuando uno está en la posición de ustedes, que uno está abierto a la vida, porque están abiertos a la vida, o sea, esos encuentros como esposos dan frutos de santidad el uno para el otro y dan frutos para el cielo. Posiblemente Sarita vaya a tener muchos hijos, ¿cierto? O sea, uno no sabe por dónde van a llegar todos esos amores que uno desea tener en el corazón. Y bueno, es eso lo que uno tiene que hacer, amar la voluntad de Dios, porque es perfecta. Así es. Entonces, en la ecografía por allá como la semana 20, o sea, más o a mitad del embarazo, hace una ecografía que es muy especializada para mirar cómo están órgano por órgano. En esa ecografía, mi esposa baja llorando. Y yo, ¿qué pasó? Me dice, lo que pasa es que la niña viene con unos tumores en el pulmón derecho. Y el ginecólogo, el fetólogo, dice que si la niña nace, o sea, si logra nacer, se va a morir cuando nazca. Porque es una enfermedad muy grave que no es compatible con la vida. Entonces le dije, hago de tripas corazón y le digo, nada, vamos para adelante, que si el Señor permitió llegar hasta acá, Él mostrará su camino. Y vamos a empezar a orar. Y el Señor pone en mi corazón una beata, la beata Concepción Cabrera Armida, una beata mexicana, madre de familia, madre de una familia numerosa, y empezamos a orarle a ella. Entonces nos unimos en oración, entonces pusimos un montón de gente
a hacer la novena por las intenciones de nuestra bebé, que ya sabíamos que se iba a llamar Mariam Teresita. Mariam por Mariam de Belén y Teresita por Teresita del Niño Jesús, 2 carmelitas. Qué belleza. Entonces empezamos a orar por Mariam Teresita, Mariam Teresita. En agosto nos da COVID. Nos da COVID, afortunadamente no tuvimos ningún tipo de complicación. Salimos del COVID y 8 días después aproximadamente mi esposa le da una fiebre, pero altísima. Entonces la visitan de Sura, le dicen que no, que tiene que irse para una clínica a mirar qué es lo que está pasando, porque posiblemente era una reinfección, pero en ese momento estábamos apenas aprendiendo sobre el COVID. La llevamos a la clínica, le hicieron un montón de exámenes, le colocaron un suero, no le colocaron absolutamente ninguna droga. Un suerito ahí mientras que le salían los resultados y la fiebre se le quitó, todos los resultados salieron normales, váyase para la casa. Durante todo este tiempo, de la primera ecografía hasta ese momento, le estaban haciendo ecografías cada 2 semanas, haciéndole seguimiento a la bebé. Cuando terminamos el primer novenario, el fetólogo hicieron una junta de médicos y un fetólogo muy experto dijo que para él el diagnóstico no era tan ominoso como el que nos había dado el primer ginecólogo, que sí tenía unas masas, que había que hacer seguimiento porque era una enfermedad muy grave, pero que para él posiblemente cuando la niña naciera habría que operarla para quitarle pues, el pedacito de pulmón dañado, pero que de resto la niña tendría muchos chances si las masas no crecían durante el embarazo. Entonces, ecografías cada 2 semanas, las masas siguen ahí, no han crecido, no desaparecen, pero tampoco han crecido. En algún momento crecieron y después volvieron y se redujeron. 8 días después del COVID le da fiebre muy alta y más o menos una semana después tenía el control ecográfico. Para la gloria de Dios no había masas. Desaparecieron todas las masas desaparecieron, lo asumimos como un milagro que la Beata Concepción arrancó para nosotros, para nuestro hogar. Eso fue una cosa hermosa. La niña nace, ya estábamos, o sea, después de esa ecografía, a los 15 días nació la bebé. Tenemos 37 semanas, 36 semanas. Y Marian nace súper bien. Marian tiene 2 años y medio, va a cumplir 3 años. Es la locura de la casa, o sea, ella todo lo revoluciona, a todos los regaña, a todos los pone a marchar. Mariam Teresita y está haciendo por lo que no hicieron los otros 4. Así era Teresita del Niño Jesús. Sí, así era. Igualita. Entonces nace Mariam en un hogar de 4 hijos, de 4 hermanos mayores, la mayor ya con planes de irse de religiosa y los otros 3 grandes, o sea, Sofía iba para 9º, 10º, los muchachos también. Entonces dijimos, Mariam se va a criar como una hija única, con un montón de gente grande, no. Entonces el Señor pone en nuestro corazón buscar otro bebé. Y cuando íbamos, Mariam tenía 5 meses, quedamos en embarazo de Clara Isabel. Wow. Por ahí anda la gordita también corriendo para arriba y para abajo. ¿Cuánto tiene? Ella tiene 1 año, 18 meses, se llevan 1 año exacto. Se llama 1 año exacto. Ay, no. El año pasado... Vamos en 6. El año pasado, en el mes de junio... El secreto, el año pasado, en el mes de mayo, nos dimos cuenta que estábamos en embarazo. Desde el principio empezamos a hacer los controles, los chequeos, y las cosas no parecía que no iban muy bien, y finalmente el 15 de julio perdimos ese embarazo. El Señor pone en nuestro corazón que es un niño, se llama José Agustín, está en el cielo, cuidándonos desde allá. Y en este momento tenemos 20 semanas de Juanita de María. Tenemos 8 hijos. ¿Estás 20 embarazada? semanas. Sí, estoy embarazada. ¡Belleza! De Juanita, o sea, los nombres éramos como, ¿qué nombre le ponemos a esta bebé? Yo quería que se llamara María, pero no María solo, sino que el nombre fuera como de ella, o sea, posesivo de María, o sea, de María, de ella. Entonces dijimos Juanita de María, queda muy lindo, Juanita de María. No, pues la verdad, uno creería que una mujer que se sometió a esa cirugía, pues puede que tenga, pues, pero mira la bendición, No, o sea, pues, 3, pues uno se fue para el cielo. 4. ¿Cierto? Pero después de la reversión. De la reversión, 4. 4. 4 Uno en el meses. cielo y 3.
No, 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 2 no. vidas y una que... Pero mira que lo más hermoso es que lo que estábamos hablando ahorita, o Sí, sea, piensa. muchas cosas que nosotros compramos o que ni siquiera nos las venden, pues como quédate con esto, pero nosotros agarramos y las hacemos propias, son ajenas y las hacemos propias. Como muchas historias que le cuentan a uno de que no ha podido quedar después de la reversión, entonces pierde uno la esperanza, ¿para qué me la voy a hacer? ¿Para qué me voy a someter otra vez a esa cirugía? Pues no perder el tiempo ni la plata. Y realmente uno se da cuenta que cada vida es única, que el Señor, como dicen, así sea cliché este refrán, dice, el Señor no nos hizo en serie, sino en serio, o sea, cada uno es único e irrepetible, único e irrepetible. Y uno se da cuenta de eso porque es que, o sea, todo es diferente, todo es diferente. Nosotros nos hicimos la tubectomía porque médicamente ya había una justificación. Pero no porque en el corazón de mi esposo estuviera, no, en mi corazón sí, pero en el corazón de mi esposo no. Ya el Señor había puesto un montón de hijos y yo no los veía, o sea, en mi corazón no estaban, en ese momento no estaban, porque había una herida en la maternidad. 3 cesáreas. Después de eso, tenían que ser todos cesáreas. Y véala. Y no se podía, médicamente no se puede. Y en este momento voy para mi 6ª cesárea. Mi 6ª cesárea. Wow. Obviamente con controles, no quiere decir pues que yo les estoy diciendo vaya llénense de hijos, no, o sea, lo que yo ya les conté, cada hijo nace en el corazón y lo hemos experimentado con cada hijo que ha llegado después de la reversión de la cirugía, porque antes lastimosamente pues no concebimos hijos como con tanto amor en el Señor, sino que era un deseo que teníamos de tener hijos porque queremos ser papás, queremos saber qué es eso, pero no con esta responsabilidad espiritual de saber formarlo, ¿cierto? De que tengo una responsabilidad con esa alma, con el alma de mi esposo, pero que juntos tenemos esa responsabilidad, esa es la responsabilidad que tenemos que tener como papás, de que esa alma que ha sido encomendada desde la eternidad, nosotros lo ayudemos a llegar de nuevo a la eternidad, enseñándole el camino que es, ¿cierto? Y eso lo hemos aprendido nosotros en este caminar, en esta comunidad que estamos, que para nosotros es una bendición. No es la comunidad la que ha hecho pues los milagros, es el Señor por medio de la comunidad, pero nosotros nos sentimos rescatados como familia, como papás, porque cuando llega nuestra primera hija, Mariam, sentimos que nuestra maternidad y la paternidad se sana. O sea, esos hijos han llegado como regalos para ayudarnos a sanar todas las heridas que tenemos desde la infancia, como papás, como esposos, como cristianos, porque ya uno empieza a vivir, digamos, de otra manera, enseñarles a orar, enseñarles a reconocer al Señor en el Santísimo, a tener prácticas cristianas, cuando eso antes no lo teníamos, ¿cierto? Empiezan a vivir una paternidad y una maternidad diferente y un matrimonio diferente. Sí, ver a la niña de año y medio clarita, persignarse pues a su manera, echarse la bendición, arrodillarse ante la imagen de Jesucristo, a María Teresita, arrodillarse cuando llegamos a la iglesia ante el Santísimo, en la consagración, arrodillarse, o sea, eso no tiene nombre. Y lo que decía mi esposa, o sea, el sanar la maternidad y la paternidad ha sido muy valioso en todo este proceso. Pero yo también quiero como devolverme un poquito porque también muchas mujeres podrán estar diciéndose, no, yo me hice la tubectomía, entonces yo me quiero ir a hacer la reversión ya, yo me quiero ir porque tengo que reparar con el Señor, tengo que restablecer ese canal de la gracia, y de pronto caer en un desespero porque pues hoy es una cirugía que no está cubierta por nuestro sistema de salud y que es una cirugía que puede ser costosa dependiendo de la persona y sus recursos, y que tampoco pues es caer en la irresponsabilidad de vender todo o de quitarle el pan de la boca a los otros hijos por irme a hacer una cirugía. Es muy importante lo que dice mi esposa, o sea, el tema de la paternidad responsable, hablando de paternidad no solamente del papá, sino papá y mamá, y es saber llevar muy bien esa seguir la voluntad del Señor, pero también la responsabilidad. O sea, si voy a traer un niño es porque tengo los medios para darle lo necesario. O
sea, no es traerlo por traerlo, a ponerlo a aguantar hambre, no es traer un niño y a que mi esposa está con 3 o 4 muchachitos chiquitos en la casa, entonces no importa, es que estamos abiertos a la vida, porque pues también la salud mental de ella, o sea, hay alguna enfermedad o alguna situación grave en la familia que invite a posponer ese embarazo. O sea, es que el hecho de que el matrimonio esté abierto a la vida no es sinónimo de llenarse de hijos, eso tenemos que tenerlo muy claro, son dos cosas muy distintas. Y Humanae Vitae, que es una carta encíclica escrita por San Pablo VI, es muy clara en esos puntos. O sea, es que paternidad, responsabilidad y apertura a la vida no es sinónimo de llenarse de hijos. Eso también, porque mucha gente pensará, no, pues que a mí me da miedo ir a un retiro porque me lleno de hijos, o a mí me da miedo acercarme al Señor porque entonces me voy a llenar de hijos. No, es que hay formas de llevar esa paternidad responsable y hay métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad que nos permiten poder llevar esa regulación y como esposos, en compañía del Señor, tomar la decisión si posponer embarazos o buscarlos, sin necesidad de introducir químicos en el cuerpo de la mujer, sin necesidad de romper esa relación con el Señor. Entonces muchas mujeres podrán estar diciendo, no, pues que yo me hice la ectomía, entonces tengo que salir a buscarlo como sea, revertirme. No, es caer en cuenta que cometí un pecado, tener una contrición perfecta de corazón por haberlo hecho, arrepentirme, confesar el pecado, y ya con eso el pecado quedó perdonado. Ahora lo que sigue es buscar cómo reparar. Buscar cómo reparar, es decirle a la amiguita o a la vecina que está tomando anticonceptivos, no tomes más anticonceptivos, mira, llevemos este método natural. A la muchacha que va a abortar, invitarla a que no aborte, explicarle por qué es importante no abortar. O sea, son formas de reparar, y la caridad y las obras de misericordia por excelencia son medios perfectos de reparación. Porque entonces mucha gente también puede caer en el desespero. Entonces me va a condenar porque me hice la tuectomía, entonces ¿qué voy a pasar? No, ojo, 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 no podemos llegar tampoco al extremo. No podemos llegar a ese extremo. Y lo otro, entonces yo me opero porque es que quiero tener un bebé, porque es que hay un testimonio muy bonito, entonces yo quiero tener otro bebé, y me opero y no llega ese bebé. Ya mi esposa lo explicó, o sea, es que es la voluntad de Dios. Te operes o no te operes, vas a tener más bebés o no, si Dios así lo va a permitir. Entonces, para que también, como para tener en cuenta, pues, como todos estos temas, porque el hecho de recanalizarse la vasectomía o la tubectomía no necesariamente implica que vamos a volver a quedar en embarazo. Esa es una decisión del Señor y siempre estar en consonancia, en comunión con la voluntad de Dios. Sí, y yo te quería hacer una pregunta, Marisol. Espiritualmente, pues, por ejemplo, yo me retiré los implantes y espiritualmente se sienten cosas muy distintas. ¿A ti te pasó igual? O sea, total. Porque o sea, hablamos como de lo físico, pero es que lo espiritual es demasiado fuerte. Bueno, pues no tocamos mucho como ese tema, porque pues nos alargábamos demasiado y se vuelve ya como muy pesadito pues el programa, y la idea es que queden pues como con el mensaje preciso. Resulta que cuando yo me hice la tubectomía, señor, ¿tengo algo? Ah, bueno. Cuando yo me realizo la tubectomía, había tenido dos partos anteriores, y en esos partos yo, como no había tenido la tubectomía, yo nunca había experimentado una depresión postparto, nunca la había experimentado. Cuando me hago la tubectomía, experimento una depresión postparto fuertísima, pero fuertísima, de pensamientos, de ideación, de planeación, o sea, una cosa exagerada, exagerada. O sea, a mí me tocó recurrir a mi esposo, pero ya tiempo después, cuando ya yo vi que no iba a ser capaz, porque pues uno a las enfermedades mentales le huye mucho, porque estigmatizan mucho a las personas que tienen algún nombre mentalmente pues clínico. Entonces uno trata como de todas maneras como alejarse mucho de eso y como mantenerlo como aparte. Pero cuando yo vi que yo no era capaz, a mi esposo tuvo que intervenir y bueno, tuve un manejo clínico que me ayudó muchísimo. Pero cuando llego donde el doctor Juan Rafael, esa pregunta que tú me estás haciendo, él me dice esto que yo había vivido y me dice, espiritualmente se pueden vivir depresiones después de haberse realizado una tubectomía. Yo en ese momento me solté a llorar,
Y yo le dije, doctor, ¿usted de dónde saca eso? O sea, ¿qué teoría es para yo poderla estudiar? Me dijo, no, la experiencia. Todo lo que he visto con las mujeres que se sientan ahí, lo he visto que son depresiones, ideaciones suicidas, planeación de muerte, de dejar los hijos, de hacer un aborto, no a la vida, de cerrarse a la vida completamente. Pues ya uno se cierra, ¿cierto? Pero se cierra uno también en la vida de uno, y eso es lo que no nos damos cuenta. Además, en el disfrute como esposos, en los encuentros matrimoniales, el goce no es igual, no es igual. Cuando uno, tú que has tenido también esa experiencia, ustedes como matrimonio y nosotros también, o sea, podemos hablar de ese antes y ese después, es una cosa hermosa, o sea, es hermosa. Nosotros, ¿por qué hablamos tanto de este tema? Les voy a decir y les vamos a contar porque tampoco nos podemos guardar esto. Nosotros empezamos en el camino de la consagración, después sentimos el llamado, pues, a ser misioneros, una familia misionera, y empezamos todo ese proceso. Cuando estamos terminando ya el proceso de la formación de San Lorenzo, a nosotros nos piden que nos vayamos a hacer misión en algunos apostolados de la comunidad, y nosotros teníamos en el corazón un llamamiento a un apostolado, a una misión que se llama Amor Fecundo. Amor Fecundo. ¿Por qué? La verdad no sabíamos exactamente por qué. No sabíamos exactamente por qué, pero los dos empezamos a sentir que el Señor nos llamaba a servir en ese apostolado, en esa misión. Y resulta que en ese apostolado, en esa misión, lo que hacemos nosotros, porque ya estamos ahí, es que enseñamos un método de planificación natural, de planeación de los hijos, perdón, natural, reconociendo cómo funciona el cuerpo de la mujer, porque no todo el tiempo estamos nosotras fértiles, son algunos días del mes, pero tenemos que reconocernos, tenemos que estudiarnos, pero eso se hace mucho en matrimonio, o sea, en que el esposo aprenda a reconocer qué es lo que está pasando con la mujer, cómo está la mujer, ¿cierto? Que se ejerza una paternidad responsable. Si deseamos tener un hijo, que sea planeado por los dos, no solamente porque yo te doy la plata para las pastillas o para la inyección, o porque ya hay un método radical como la tubectomía o la vasectomía, entonces en cualquier momento entonces se pierde como ese orden natural que el Señor también tiene planeado para nosotros. No sé, mi amor, si tú quieras agregar otro poquito. Sí, entonces el método Oración Billings, que es el que nosotros somos instructores y tratamos de llevar a muchos matrimonios, a muchos hogares, como un método de planeación de los hijos, de programación de los hijos, de poder tomar una decisión consciente y de cara a Dios, si tener hijos ya, si buscar un bebé ya o si mejor posponerlo. Y digo de cara a Dios porque pues uno al mundo le puede decir mentiras, pero a Dios nunca. Yo le puedo decir al mundo, no, es que yo no tomamos la decisión de no tener un bebé por ahora porque estamos muy mal económicamente, pero de cara a Dios, Dios sabrá qué hay en el corazón de cada quien. Porque también cuando este método empieza a utilizarse y para posponer los hijos de manera indefinida, sin una grave razón, como las que dicen Human Evite, pues termina siendo un método anticonceptivo más. Termina siendo un método anticonceptivo más. Entonces, ojo, porque entonces siempre es lo que dicta la recta intención del corazón. ¿Qué le estamos diciendo al mundo, pero qué le estamos diciendo a Dios realmente? Porque el Padre que está en lo oculto ve lo que hacemos en el secreto. Entonces, este método es muy bonito por eso, porque entonces nos ayuda a ayudarle a muchas personas a reparar por haber utilizado anticonceptivos, por haberse hecho la tubectomía, la vasectomía, mientras que Dios va dando los medios para hacerse una cirugía o no hacérsela. Pero siempre dando la conciencia, y nosotros tratamos de llevar esto de que nosotros hoy tenemos 8 hijos, por gracia de Dios, por su misericordia, pero puede que hubiéramos seguido con los mismos 4, a pesar de haber hecho la tubectomía. Y eso tiene que quedar muy claro, o sea, el hecho de operarse o no, o de suspender o no los anticonceptivos, o de quitarse o no quitarse la T de cobre, tiene que ser restablecer el canal de la gracia. Y como decía ahorita mi esposita, nosotros le damos gracias al Señor por todo lo que ha hecho en estos 5 años y medio, porque en cada paso que damos, vemos cómo su mano nos va rescatando, vemos cómo nos va sacando de donde estábamos a devolvernos a su corazón, a su gracia. Entonces nosotros decimos, somos rescatados por la gracia del Señor, somos rescatados por la gracia del Señor y pertenecer al amor fecundo, como en nuestro caso, ya para nosotros ha sido otro método más que el Señor nos ha dado para reparar y para devolverle un poquito de tanto que nos ha dado.
Qué belleza, que hay unas duditas, no sé, ustedes tienen algún medio por el que los puedan contactar. Hay varias personitas como interesadas en conocerlo, no sé si es por la cuenta de Instagram. Por ahí nos por la cuenta de Instagram. Por ahí nos pueden contactar. Es también muy valioso aclarar que todo el mundo puede acceder al método de regulación, pues aprenderlo, a llevarlo, que nosotros, hay muchos que lo hacemos eso de manera gratis, ¿cierto? Pero obviamente tiene un orden, eso tiene una línea donde se puede pedir pues como esa cita para que a uno lo vayan pues como agendando y que nos puedan tener ahí como en la lista de espera. Pero esto lo hacemos con total cariño. Bueno, y qué pena con ustedes, yo no sé si se pueda, pero yo creo que el testimonio da pie para lo que el sábado vamos a vivir como ciudadanos, ¿cierto? Con responsabilidad ciudadana. Y es que tenemos la marcha Provida, tenemos la marcha Provida. Qué rico que seamos la voz de tantos que no tienen esa voz, que podamos nosotros alegrar un poquito el corazón del Señor, porque sabemos que es un pecado que al Señor le duele muchísimo y que nosotros como cristianos, como esa iglesia, tenemos esa responsabilidad de salir a marchar y decir sí a la vida, no al aborto. Esta marcha empieza en el Parque de las Banderas a las 2 de la tarde y termina en el Parque de las Luces. Es una caminata que se va a hacer con muchísima gente y ojalá si tienen familias, si tienen niños, que los puedan llevar, que se muestre esa paternidad, ese amor por estos hijos, por la familia que tanta falta nos hace, porque nuestra familia, el concepto de familia está muy acabado, muy acabado. Y somos una sociedad mayoritariamente católica, pero cuando nos dicen salgan a marchar o a defender, nos quedamos en la comodidad de nuestra casa. Pero cuando van y legislan en contra de nuestros hijos, en contra de nuestras familias, todo el mundo pone el grito en el cielo en Twitter, todo el mundo pone el grito en el cielo en el WhatsApp, cuando realmente es allá afuera donde tenemos que salir, es allá afuera donde las minorías sí salen a hacer su lobby, sí salen a hacer sus marchas, y nosotros no le estamos dando ese contrapeso como sociedad de decir, venga, pues que la minoría no puede tomar la decisión por todos, se les respeta, se les ama como seres humanos, pero no pueden tomar la decisión por todos. O sea, esto es una sociedad realmente donde las decisiones tienen que ir en consonancia con la mayoría, y la mayoría somos católicos, y aquí se debe respetar los mínimos. Entonces, ese llamado, esa invitación que está haciendo mi esposita, creo que ojalá todos la podamos acoger, Sí. Hay una pregunta que se acaba de leer y es si el método de Billings lo recomienda la iglesia. Claro que sí, es que allá fue donde nació. La iglesia católica, un arzobispo en Australia le pidió a 2 ginecólogos esposos que por favor desarrollaran un método natural donde la gente pues, se sintiera tranquila, pues de poderlo llevar, para poder llevar esa paternidad responsable. Y ellos desarrollan el método de ovulación Billings. Ese es un método completamente natural y es el que enseña la iglesia católica. Uno de los tantos que enseña la iglesia católica. Aquí es el que recomiendan. Lo enseñamos en Lazos, pero también lo enseña todo el tema de la arquidiócesis. Y yo quisiera regalarles un teléfono, un número telefónico que es una línea de WhatsApp donde cualquier persona puede escribir solicitando la asesoría en el método de ovulación Billings y de manera gratuita le van a asignar unos instructores quienes les van a enseñar el método. Esa línea es el 313-751-0330. Solamente funciona por WhatsApp. Por ahí escriben y los colocan en una lista de espera y les asignan unos instructores. Eso es como... Ahorita les dejamos toda esta información en la descripción con este número de WhatsApp para que la gente, de pronto los que no lo escucharon, les quede ahí la información clarita. No, pues han puesto cosas muy lindas, es un testimonio muy hermoso porque hay muchas mujeres que por desconocimiento o de pronto por culpa, pues como todos esos sentimientos que se generan cuando hacemos este tipo de cirugías, se quedan ahí como detenidas solo con esa idea, pero el testimonio de ustedes pues alienta a que de verdad es posible. Este médico pues me encantaría conocerlo, no sé si de pronto quiera estar en la cuenta porque es como el doctor Juan Saldarriaga, que él se está dedicando ahora a retirar las prótesis mamarias, a reparar. Entonces qué precioso, porque muchas mujeres ya deben tener en su corazón ese anhelo
y de pronto por este medio pues puedan hacer posible esto y que el Señor empiece a derramar gracias en ese hogar y en esas personas. Entonces fue muy hermoso escucharte, pues especialmente a mí también aunque pues yo no me he hecho la cirugía ni nada, pero escucharlos a ustedes fue muy lindo corroborar esa voluntad del Señor, ¿cierto? Esa voluntad del Señor, y me alegro mucho por ustedes, por toda esa bullita que deben tener en esa casa. Bullitas de sol. Y la que viene, y la que viene. No, te digo que eso es muy lindo porque la gente dice 8 hijos, pero Dios mío. Y entonces en estos días vino a hacernos visita unas hermanas de nuestra hija de la comunidad del FIA, y vinieron a hacernos visita, y solamente íbamos con Marian y con Clara. Sí. Yo decía, mira esa vida de hace 14 años, cuando tomamos la decisión de la tubectomía. Esos hijos grandes ahorita pues ya están en sus actividades como misioneros, como formaciones. Bueno, Vanessa en su apostolado y en su misión como vida religiosa. Ana Sofía está pues en este momento ya terminando pues como su proceso de sierva para salir de misión en el momento que la comunidad lo necesite, pero muchos hijos, pero en este momento solamente hay 2, y Juanita que está en la barriguita. Ay, no, qué rico, qué dicha. Bueno, nos seguiremos orando, ¿cierto, amor? Ay, Vamos a sí, Ay, no, hermoso, Dios los bendiga, muchas gracias por ese sí, porque está sacando este espacio, a pesar de que tienen la chiquita por ahí que ahorita la sentimos. Ay, Abela, no hay, ¿quién está por ahí para conocerlos? Mientras tanto, Mira, ya están preguntando por algún médico que pueda hacer la reversión. Ya lo Juan tenemos Rafael aquí. Mejía. Ahorita vamos a dejar el nombre completo también aquí en la descripción. Juan Rafael Mejía, me imagino que ya lo deben buscar. Él es de... Diles, hola. Ay, Diles, ¿quién como Dios? hola. Ay, qué... Diles, hola, soy Mariam. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo ¿Cómo estás? te llamas? Princesa. Mira todos esos corazoncitos que hay aquí, mira, ve. Y rositas. Mira todas las cositas que Mira, pones qué y viste. belleza. Para ti, son para ti. Ay, qué bella. Preciosa, preciosa. saluda. Dile, hola. No, Que somos muchos. no la veo. Ay, no lo veo. Hola, Ay, otro cachito. ¿cómo qué estás? belleza. Tienes tu corazoncito. Mira, corazoncitos. Mira, mira todos los corazoncitos que les están regalando. Puros Mira, corazones. Shana, mira. ¿Tienes corazoncitos? Mira corazones. Ay, no morí de amor. Mira, pico, Ay, qué belleza. pico Jesús. Pico Jesús. Míranos un Tírale un besito a ellos. Y dile que Dios los bendiga. Despidámonos. besito. Chao. Que se oyen con los angelitos. Que duerman rico. Mira la otra, mira, besito. Ay, qué belleza. Dios los bendiga, de verdad. Bendiga mucho. Amén, amén, amén. Que el Señor Dios los se- bendiga, muchachos. se siga Muchísimas derramando gracias. en gracias. Muchas Amén. gracias por la invitación y por la posibilidad de hablar de esto para darle gloria a Dios. Muchas gracias, muchachos, por esto que ustedes hacen. ¿Tienes corazoncitos? Ahí hablaste. Son para ti. Son para ti. Esos. Eso. Esos. Dios les bendiga, muchas gracias. No, todo esto que hacemos es para la gloria de Dios. Simplemente es Así la Amén. obra de Dios. Ya lo vamos a empezar a guardar para que ustedes bien juiciosos lo compartan, porque mire que muchas mujeres y hombres también seguro necesitan escuchar esto que esta hermosa familia nos ha dejado hoy. Dios los bendiga, pues, un abracito muy grande Amén. y que Dios los descansen. bendiga. Feliz Chao. noche. Marco Mateo. Chao. Chao.